Sucre, el mejor general de Bolívar. De todos los generales de Simón Bolívar, ninguno fue tan leal ni tan competente como Antonio José de Sucre. Nació en 1795 y murió en 1830. El irlandés Daniel O'Leary, ayudante del Libertador, definió a Sucre como un hombre vanidoso, pero también dijo que tenía motivos para hacerlo, porque valía mucho más que la mayoría de los hombres públicos que he conocido en América, afirmó Daniel O'Leary. Sucre tuvo una corta vida, murió con tan solo 35 años, pero en este tiempo tuvo muchas oportunidades de ascender a los más altos cargos políticos y militares. Fue hijo de una familia aristocrática. Se unió a la Unión de la Causa Patriota con apenas 16 años. Lo encontramos en la toma de Valencia, una ciudad venezolana, famosa por su fidelidad a la monarquía hispana. La América española estaba en ese entonces envuelta en conflictos que iban a durar muchos años, en el que ambos bandos, la Unión Patriótica y los españoles, utilizarían procedimientos muy salvajes. Sucre sufrió en carne propia los horrores de la guerra, al perder a muchos parientes cercanos. Perdió sus hermanos Pedro y Vicente y su hermana Magdalena. Tras intervenir en innumerables combates, en 1822 Sucre obtuvo un resonante triunfo en un escenario insólito, las faldas del volcán Pichincha, cerca de Quito, Ecuador. La batalla, que se desarrolló a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de peligrosos barrancos, hizo posible la independencia de Ecuador. 2 años después, Sucre alcanzó la más célebre de sus victorias, en Ayacucho, donde derrotó a José de la Serna, el último virrey del Perú. Aunque se hallaba en inferioridad numérica y contaba con menos piezas de artillería, Sucre, las condiciones que otorgó a los vencidos constituyeron un modelo de generosidad al cubrir los gastos de su retorno a España. Además de esto, Sucre era un gran ser humano. Tras su gran éxito, Bolívar le otorgó el título de Gran Mariscal. Estaba orgulloso de aquel subordinado al que consideraba y afirmó un día que era el mejor general de la independencia. En numerosos banquetes encontró en él, según Manuel Pérez Vila, al hijo que nunca tuvo. Esta no es una apariencia exagerada de un historiador que pretende embellecer los hechos, sino un juicio personal de Bolívar. Sucre tenía con el Libertador Bolívar una gran confianza, hasta el punto de Bolívar pedirle opiniones a Sucre sobre asuntos amorosos. Y le decía a Sucre: exijo de usted, Sucre, que me dé su consejo y su opinión acerca de este tema. Sucre en la política. El siguiente paso de Sucre fue entrar en el Alto de Perú, territorio que no tardó en constituir en república independiente con el nombre de Bolivia, en honor al Libertador. Este se convirtió en su primer presidente, pero el vencedor de Ayacucho no iba a tardar en sustituirlo. Durante su mandato, Sucre puso en marcha una política de reformas, con especial atención a la organización de un aparato administrativo y a la constitución de un sistema escolar. Estaba muy convencido de que la multiplicación de muchos colegios
permitiría garantizar el correcto funcionamiento de la democracia. Sucre, persuadido de que un pueblo no puede ser libre si la sociedad que lo compone no conoce sus deberes y sus derechos por medio de la educación. He consagrado especial cuidado a la educación pública, afirmó Sucre. De todas formas, los cambios progresistas y la nobleza de carácter no fueron suficientes para que los ciudadanos le profesaran mucha simpatía a Sucre. Nunca dejó de ser visto como un extranjero que gobernara en dicho país gracias a un ejército de ocupación colombiano. Algunos historiadores piensan que en aquellas circunstancias difíciles no fue capaz de mostrar la decisión que exhibía en combate. Según muchos historiadores, aunque era un hombre férreo en la batalla, poseía una generosidad muy excesiva que lo hacía ver como un gran ser humano en tiempos de paz. Esta explicación, sin embargo, no resulta del todo convincente, pese a su fama de bondadoso e incluso muy blando. Sucre siempre fue un hombre estricto también, que no estaba dispuesto a hacer rebajas en cuestiones de educación y disciplina. Pero mientras tanto, deseaba anexionarse a Bolivia, territorio que le había pertenecido bajo el dominio español. Por eso promovió un levantamiento en Chuquisaca. Sucre intentó contener la revuelta y por poco murió en el intento, cuando una bala le rozó su cabeza. Harto de intrigas y peligros, decidió que era el momento de renunciar a la presidencia y regresar a la vida privada. Contrajo matrimonio entonces con una dama aristocrática, la ecuatoriana María Carcelén y Larrea, con la que se estableció en Ecuador, Quito. Ayudando a Bolívar, el destino, sin embargo, no le permitió disfrutar de mucho tiempo de la paz doméstica, de la paz del hogar. Bolívar, su antiguo jefe, era entonces presidente de Colombia, un estado que integraba los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, que constituían Panamá, Venezuela y Ecuador. Estas disputas fronterizas provocaron un conflicto entre este país y Perú, por lo que un ejército de la nación inca se dirigió hacia el norte. Sucre acudió enseguida en auxilio de Bolívar y derrotó a sus enemigos en la batalla llamada de Tarqui, donde se dispuso un acuerdo de paz y puso fin a esta guerra. Pasado un tiempo de la lucha contra España, la Gran Colombia se veía sometida a fuertes tendencias centrífugas de Bolívar, en medio de continuas conspiraciones en contra de Bolívar. Duras penas se podía mantener la unidad de la nación y del gobierno colombiano, cansado como estaba de las continuas maquinaciones contra Bolívar. Pensó que Sucre sería el sucesor idóneo para él. Sabía que era un hombre recto y sin pelos en la lengua, capaz de que tenía que decirle lo que no le gustaba escuchar y no lo tomaría a mal. Muchos dieron por hecho de que Sucre iba a ser el sucesor de Bolívar. El gran mariscal de Ayacucho estorbaba a demasiada gente del gobierno colombiano, por lo que puede decirse que su muerte estaba más que anunciada. Mientras se dirigía a Ecuador, lo emboscaron en un camino, acabando con su vida en el monte llamado Berruecos. Cometió una imprudencia, donde se internó en una ruta peligrosa. Su carácter pasivo, bondadoso, le permitió, y de confianza, donde se internó en este camino, provisto de una escolta que era insuficiente, donde le advirtieron, en realidad, en cualquier trayecto que hubiera podido escoger,
también hubiera habido gente esperando para asesinarlo. No tenía escapatoria de la conspiración de Bogotá y Colombia. Sucre dejó una viuda de 25 años y una hija, Teresa, de solo 11 meses. Al enterarse de la noticia, Bolívar se sintió profundamente afectado por la pérdida de Sucre. «Santo Dios, se ha derramado la sangre de Abel», afirmó, «de un gran hermano». Con esta referencia bíblica quiere decir que había muerto un inocente a manos de traidores que servían a intereses oscuros para gobernar a Colombia. Se sentía tan conmocionado Bolívar que creía imposible vivir en un país donde se asesina a sus gobernantes cruel y bárbaramente por intereses políticos a los más ilustres generales. Matar a Sucre significó infligir un golpe brutal a Colombia. No es posible asegurar al 100% cómo hubiera gobernado Sucre a Colombia, pero lo hubiera hecho de una manera. Las sospechas apuntan a dos personas que conspiraron contra Sucre, los generales José María Obando y Juan José Flores, puesto que los dos salían beneficiados con el triunfo de los movimientos sucesionistas. El primero, el general José María Obando, alcanzó el poder en Colombia y el segundo lo hizo en Ecuador, Juan José Flores. El sueño bolivariano de una América unida, capaz de meditar de igual a igual con las potencias europeas y también de mediar de igual a igual con Estados Unidos, estaba sucumbiendo al sueño de Bolívar, hacer un país grande ante los particularismos, intereses locales de Colombia y de otros países. En la actualidad la huella de Sucre se encuentra en América de muchas formas. Uno de los estados que componen la República Venezolana lleva su nombre, Sucre, lo mismo que la antigua Chuquisaca, capital histórica de Bolivia. En Ecuador, el Sucre fue durante muchos años la moneda de curso legal, hasta que en el 2000 acabó, sustituida por el dólar estadounidense. La memoria histórica honra así al que tal vez hubiera sido un gran gobernante para Colombia y fuera el más caballeroso y honrado de los libertadores.